Conversatorios Mujeres y Biodiversidad en el marco de esta sexta edición del FINCA. Estamos muy emocionadas de poder dar la bienvenida a nuestras invitadas de hoy, a poder disfrutar de este espacio virtual, también gracias a una edición híbrida del FINCA, que nos permitió estar un poco en presencia y un poco online. Como siempre, estas salas virtuales tan cálidas y participadas también nos recuerdan que tenemos muchos links, muchas redes, muchas conexiones que nos hacen siempre más fuertes y nos devuelven la esperanza en la posibilidad de realmente generar un cambio profundo en esta sociedad que estamos viendo cada día como sigue siendo insostenible, y en el no poder valorizar las diversidades, integrarlas. También estamos necesitando siempre más que estos vínculos a través del cine como herramienta de transformación nos permitan recordarnos cuáles son esas semillas fértiles y darnos ese poder desde todas las culturas, las geografías, para que juntos y juntas podamos avanzar y seguir soñando esa realidad, ese mundo, esa sociedad que queremos. Así que hoy estamos aquí para hablar de las mujeres en la biodiversidad, que es el tema central de esta edición, cuyo lema es conciencia biodiversa, porque sí creemos que siendo seres inter y ecodependientes, necesitamos siempre más replicar esa conciencia, modificar los hábitos cotidianos, las formas de vida, tal como venimos llevando adelante en esta era llena de pandemias, epidemias. Seguramente vamos a seguir teniendo determinadas catástrofes si no logramos modificar profundamente el sistema de producción. Así que para volver a esa conexión con la tierra, con la madre tierra, con la Pachamama, necesitamos también reconectarnos desde nosotras, desde nosotres, y pudiendo crear esas alianzas, esas redes, que también este espacio quiere empezar como a brindar, a reconocer, a sembrar hacia otros lados también. Así que vamos a dar comienzo a esta charla, que a través del chat recordamos pueden también participar quienes nos escuchan en el vivo de YouTube, haciendo comentarios, preguntas que intentaremos replicar aquí dentro de la sala. Les cuento brevemente quiénes están hoy presentes. Tenemos nuestra queridísima Vandana Shiva, que por supuesto siempre celebramos, agradecemos por acompañarnos hace tantos años. Vandana es filósofa, escritora india, activista en favor del ecofeminismo, creadora en 1982 de la Fundación para la Investigación Científica y Tecnológica y Ecológica, y la cual tiene entre sus iniciativas el proyecto programa Navdanya, y hace así dentro de otros proyectos como la Universidad de las Semillas, Mujeres Diversas por la Diversidad y Movimiento Democracia Viva. Muchísimas gracias, Vandana, por estar aquí con nosotros. Y tenemos también a Camila Beckett, que es productora, directora de The Seeds of Vandana Shiva, que es una de las películas que están este año en esta sexta edición del FINCA, que se puede seguir viendo online a través de nuestra página web finca.imd.org.ar, solo para el público argentino, pero de manera gratuita hasta el domingo 12 de junio.
Camila Beckett es creadora de Beckett Films junto a Jim Beckett, con la misión de centrarse en cuestiones medioambientales internacionales, justicia social y salud. Tenemos también, así que bienvenida Camila, muchas gracias. Tenemos también Florina López Miró en esta mesa, lideresa cuna de Panamá, activista por los derechos de los pueblos indígenas, mujeres indígenas, género y desarrollo indígena. Muy bienvenida Florina también, muchas gracias. Y por último tenemos a Cristina Mastegui, abogada, magíster en desarrollo sustentable, docente universitaria en derecho ambiental y asesora legislativa, coordinadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental y coautora de la Ley General del Ambiente. Así que muchas gracias a todas, muy bienvenidas, y vamos a empezar con Vandana primeramente, luego vamos a hacer unas consultas con Camila, con quien estuvo trabajando estrechamente por su película, que Vandana se va a tener que retirar dentro de un tiempito, así que luego vamos a seguir el debate con nuestras siguientes invitadas. Así que sin más voy a darle la palabra a Vandana, quien recuerdo que nos acompañó en aquel 2016, en el Finca 3, cuando nuestra edición se centraba en la soberanía alimentaria y también fuimos a apoyar la lucha de la Asamblea, lucha por la vida de Malvinas Argentinas contra ese acampe de Monsanto que las vecinas y los vecinos lograron expulsar de ese territorio gracias a la lucha socioambiental. Y recuerdo cuánto se habló en ese momento del ecocidio como un tema que todavía no estaba tan arraigado en un país como Argentina, que lucha y trabaja diariamente para reconstruir la memoria histórica y hacer valer la justicia por las violaciones de los derechos humanos, pero en ese costaba mucho más asociar esas luchas también a las luchas actuales con los temas socioambientales, y la participación de Vandana, en su momento también con Marie-Monique Robin, fue muy importante para empezar a plantear esos temas, plantando semillas de conciencia y que rescataran la lucha de tantas y tantos. Y hoy nos encontramos con un contexto mundial hasta más radical en cuanto a la gravedad de las condiciones ambientales, humanas, sociales. Sabemos que estos despojos de los territorios también tienen un efecto directo en los cuerpos y las vidas de las mujeres, quienes están en primera línea, al frente, tanto en la lucha por la defensa del ambiente cuanto en la consecuencia directa de este sistema de producción. Quisiera entonces que nos puedas contar desde tu visión, y siendo para nosotras una gran referente del ecofeminismo, darnos esas esperanzas hacia por dónde seguir tejiendo nuestras redes de resistencia para apuntar también a una sociedad y a un mundo en armonía con la tierra y con los seres que lo habitamos. Thank you very much, Muchas gracias, Florencia. Y recuerdo con mucho amor mi visita a Argentina, al Finca, y también el viaje a Malvinas, la planta de Monsanto, lo que la gente de Argentina hizo. Tiene que pasar con cada fábrica, planta. Bueno, no son plantas, no, digamos, una planta no es el nombre correcto, porque una planta es un ser vivo. Hay que darle nombre, o no le podemos dar ese nombre a una fábrica que genera veneno para matar a otros seres vivos. En 1984 empecé a trabajar en todo este tema de los agroquímicos. La biodiversidad, al menos desde cómo se entiende en la ciencia, incluye a todos los seres vivos que están interconectados. Nosotros somos parte de los árboles, somos parte del alimento que consumimos. En mi caso, mi educación me decía que no podemos deshacer y destruir el mundo. Y lo que se veía era que se mataba. La tierra madre es parte de la Pachamama, eso es lo que todo el mundo pensaba antes, incluso en Europa. Pero hubo un momento en el que los europeos pensaban, bueno,
vayamos y ocupemos el resto del mundo como con Colón. Y esa misma época, 10 años antes del viaje de Cristóbal Colón, fue también la época de la cacería de brujas y la Inquisición. Y tuvimos millones de muertes que fueron realmente muertes para destruir el conocimiento que dice que somos parte de la Tierra. Y todos los neutrones y todos estos elementos, bueno, todo esto lo crearon estos hombres para decirnos que somos algo separado de la Tierra. Y porque tuve que leer todo esto, lo que los patriarcas decían y también lo que decían las matriarcas, declararon la Tierra como un contenedor vacío y tenemos que ponerle entonces fertilizantes. Antes del COVID, estaba en la Corte Suprema de la India y la verdad es que me alegra haber tenido el privilegio de intervenir en estas apelaciones en Argentina sobre las patentes y en la India. Trabajamos con el principio básico de que toda la vida es como una gran familia. Y esta idea de que algo es más o menos, esto es superior, inferior, esto solo pertenece a las mentes cortas. Las mentes amplias vemos la Tierra como una gran familia. Y la verdad es que reconocí que todos los microbios, las bacterias, las plantas, todos tienen un valor intrínseco. Y eso es la madre tierra. Hay que pensar en el valor intrínseco de todo. El pensamiento industrial o el pensamiento mecánico declaró a la tierra como algo vacío, muerto. Y si está muerto, no tiene nadie. Hay que explotarlo. Las plantas hay que explotarlas, hay que explotar la tierra, los animales. Y ese es el momento en el que estamos hoy, esa es la situación actual. Entonces, en la Corte Suprema he trabajado con el Parlamento para redactar una ley que dice que los animales no son invenciones humanas, por supuesto. Son organizaciones de vida. Y este tipo de ley evita que Monsanto haga lo que quiera. Pero cuando hablan, por ejemplo, de las regalías, comenzaron a ir en contra del artículo que hablaba de esto de la vida de los animales. Y lo que decían era que la semilla es un contenedor vacío y que los humanos tienen el poder de ponerle algo. Entonces la tierra es algo vacío y los químicos, los fertilizantes que destruyen la tierra, le dan cosas a la tierra que está muerta y vacía. Estos fertilizantes y pesticidas que matan a seres vivos en el océano, y así continúa la ingeniería. Entonces, ellos lo piensan como un proceso de darle vida a algo que está muerto. Y este es el nivel del absurdo que se maneja. Como lo dije, comenzó hace muchos años, luego continuó con el colonialismo, toda esta idea de la ciencia moderna como la dominación de la naturaleza, como darle vida de una forma masculina al tiempo, y todo esto empeoró durante el régimen de Hitler. Hitler le dijo a la gente: usemos armas químicas para matar personas en los campos de concentración. Y por esto es que no es un accidente que los agroquímicos estén generando un ecocidio, porque se generaron para un genocidio. Los plaguicidas derivan de los gases que se utilizaron para matar gente en los campos de concentración. Y las empresas son las mismas. Son empresas que se han asociado con, por ejemplo, Standard Oil de Rockefeller. Hay un libro que se publicó, creo también en español, debería estar disponible, creo que se consigue en Argentina, que se habla de la unidad versus el 1%, un libro de 2018. Y habla de dónde vienen todos estos químicos. DuPont, por ejemplo,
Y la película que Camila y Jim hicieron tienen grabaciones de lo que fue ese desastre. La gente de Bhopal dicen que convirtieron su ciudad en una cámara de gas, como las cámaras de gas de Hitler. La gente común entiende todas estas conexiones. ¿Qué es lo que hacían estos químicos? Lo que hacían era sustituir la biodiversidad. No necesitamos eso. No necesitamos los hidrocarburos y definitivamente no necesitamos los agroquímicos. La agricultura tiene una forma de poder suplir todo lo que necesita. Pero, bueno, el trabajo que yo he hecho desde 1984 justamente tiene que ver con esto de terminar con la guerra contra la tierra. La biodiversidad es exactamente lo que significa diversidad de la vida. No tenemos vida sin diversidad. La diversidad es lo que justamente organiza a todos los seres vivos. Todo esto en una simbiosis. Y todo esto va en contra de la objetivización de la física newtoniana. Todo vive y es dinámico y todo está interconectado. Todo, desde el microbio más pequeñito, la bacteria más pequeña, tiene inteligencia. Saben qué cosas obtener de lo externo y qué cosas devolver. Porque no es solamente un ente, es toda una interacción. Es una interacción inteligente. Todo individuo, toda comunidad, todo país. Eso es lo que la globalización generó. Eso es lo que los agroquímicos están rompiendo. Ahora entendemos también por el trabajo de Nathaniel, que cuando nos deshacemos de todos estos agroquímicos, producimos más alimento. Podemos generar mucho más alimento porque las plantas no están ocupándose de deshacerse de todo esto que le echamos. La biodiversidad es el futuro. Y quienes conservan la biodiversidad son las mujeres, por el hecho de cómo está dividido el trabajo. Ellos están quizás cuidando a los bebés, a las abuelas, cocinando. Estás haciendo 5 cosas a la misma vez. Entonces tenés la biodiversidad integrada en tu cabeza. Los monocultivos es lo único que hacen los hombres. Y es lo único que se hace cuando uno quiere oprimir y objetivizar. Son mentes militarizadas y mecanizadas. Este ecocidio también se convirtió en una gran mentira, porque supuestamente con los transgénicos se genera más alimento, pero no es así. Argentina, por ejemplo, los utiliza muchísimo para crear alimento para el ganado. Y este no es un sistema alimentario, es un sistema de guerra. Y es una guerra que no es solamente contra un país o una especie, es una guerra que va contra toda biodiversidad. Repasemos esto rápidamente. Pensemos en las narrativas. Los organismos de la Tierra, hay que matarlos. Cada insecto, y los insectos son la base de la vida, hay que matarlos porque son enemigos, son plagas. Es lo mismo que pensaba Hitler, que son una raza inferior, hay que matarlos. Y esa es la idea que se nos metió a nosotros en la cabeza. Lo mismo con los antibióticos. Las bacterias son esenciales, pero son nuestros enemigos. Entonces ahora tenemos que hacer cosas para matarlas. Pero bueno, vi tantos científicos muy inteligentes hablando sobre los virus y la guerra contra el virus. Y tenemos miles de millones de virus. La microbiota intestinal tiene millones y millones de bacterias y son buenas. Es una guerra que no termina nunca. Por eso tenemos que hacer la paz con la biodiversidad.
Y esto significa que vamos a vivir mejor, tenemos más para compartir. Sí, este pensamiento militarizado que declara que todo es guerra, entonces tenemos que controlar y destruir otras especies, ahora está llegando a otro nivel. Hay, se matan muchas especies para luego proteger a otras especies que son quizás más favorables. En los últimos años pasó lo siguiente. Hay un economista muy conocido en Inglaterra, que es originalmente de mi país, se ve bien, y lo que hace es, dice que la biodiversidad es un activo financiero y aquellos que tienen dinero para obtener rendimientos financieros de la biodiversidad, entonces lo financian. Pero es un mundo ficticio. Tenemos, por ejemplo, Monsanto y luego tenemos las rocas negras de Banda. Eso es lo que yo quiero decir en mi libro de la unidad versus el 1%. Yo, Florencia, estaba en Argentina cuando llamaban en este lugar en donde estábamos y parte de ese viaje fue escribir la última parte de mi libro. Teníamos estas empresas y las juntas directivas y estos 10.000 millones están creando tanto dinero que, que tienen estos fondos de inversión. Y estos fondos quieren decidir qué es lo que va a quedar en este planeta y qué es lo que se va a extinguir, según lo que les puede rendir frutos financieros a ellos. Si yo no protejo la semilla, si no le doy amor a mi bebé no va a estar bien. La biodiversidad busca una relación entre todo. Que la biodiversidad sea un activo financiero lo hace un objeto de ambición y manipulación, y es la muerte de la biodiversidad. Y podemos entonces captar todo el agua, los bosques, todo. Podemos intercambiar en Wall Street todo esto, venderlo, comprarlo. Están soñando en una cantidad de dinero que es impensable. Así que toda esta gente que tiene un montón de dinero quiere arruinar todo esto. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en la biodiversidad? Primero, entender que nosotras somos parte de la biodiversidad. Nosotros somos biodiversidades andantes. Y otros seres también nos hacen a nosotros ser seres vivos. No estamos separados al resto de la vida. Y esta idea de que estamos separados, o sea, y ser parte de la biodiversidad también implica cuidarla, vivir de forma libre, autónoma, independiente. Y esto significa estar en contra de cualquier cosa que lo quiera destruir. Yo espero que en todas partes del mundo este año, voy a decir una sola cosita más. Cada ecosistema tiene animales, árboles y cultivos, y también plantas perennes. La agricultura tiene árboles, plantas, etc. La industria lo que hizo fue separar todo esto. Tenemos factorías de animales, tenemos, por ejemplo, la soja en Argentina y así. Y están todos separados. Sabemos que la producción industrial de animales y de agricultura no debería existir. Tenemos este tema de las fábricas porcinas, la producción porcina de China, que quieren instalar en Argentina, por ejemplo. En el nombre de la neutralidad del carbono, por ejemplo, esta gente de finanzas están no teniendo en cuenta a las mujeres, a los agricultores, a nadie, no, el dinero. Y dicen que hay que matar 1 millón de ovejas en Irlanda para poder alcanzar los objetivos de carbono. En Nueva Zelanda van a poner un impuesto a todos los animales. Entonces,
ahora la vida está siendo criminalizada para vivir en un mundo lleno de ciencia falsa, alimento falso, todo falso. Entonces, las mujeres tenemos que mantenernos cerca de la verdad, no participar en lo que está destruyendo la biodiversidad, no participar en el ecocidio, genocidio, femicidio, crear un mundo que logre la paz con la biodiversidad y por eso genere la paz con otros seres vivos y, por supuesto, haya paz con el resto de la Tierra. Yo sé que nos vamos a unir y yo sé cómo cambia lo que nosotros vamos pensando, pero no importa cuánto dinero tengan ellos. Todo ese dinero será realmente algo ficticio en un mundo de seres vivos. Lo que tenemos que hacer es proteger la vida. Gracias. Gracias, Vandana, siempre increíble. Muchas gracias. Y se me surge una última pregunta antes de pasarle la palabra a Camille. En estos años de pandemia tuvimos la generación también del miedo, se instaló muchísimo miedo en la gente, en el otro, en la otra. ¿Qué crees que sea importante ahora poder reconstruir desde el empoderamiento femenino, de las vidas comunitarias, para enfrentar también estos grandes conflictos que se nos deparan por delante? Pero pudiendo superar también ese miedo a un virus o al otro que nos puede contagiar, me parece que es parte del desvincularnos en vez de unirnos. ¿Qué quisieras como aportar respecto de esta nueva etapa que nos vamos enfrentando? But, you know, life is to be La celebrated. vida hay que celebrarla. La vida y la diversidad crea salud. La salud es diversidad. La falta de seres vivos no es salud. La falta de sistemas vivos es una enfermedad. Sabemos que es el mismo virus. El virus no me va a afectar a mí si yo tengo un buen sistema de defensa. La resiliencia de mi mente y de mi cuerpo viene del alimento que consumo. Si vemos la información durante el COVID, la mayoría de las personas murieron no por el COVID, pero sino por la diabetes o por comorbilidades, cáncer, otras enfermedades. Si uno tiene cáncer, las chances de morir aumentan muchísimo. Entonces la gente moría de las comorbilidades que han sido causadas por el sistema de alimentación industrial. Entonces, entonces hay que trabajar en nuestra resiliencia y la inmunidad. ¿Y de dónde viene eso? Viene de las relaciones, viene de la intimidad con el alimento que consumo, de la microbiota. Tenemos que hacer que estas relaciones sean más estrechas. Bueno, como las mujeres, ¿no?, que abrazan a los árboles en vez de matarlos. Chipko es una acción para la vida y la biodiversidad. El miedo es un virus que se esparce. Exactamente, increíble, Vandana, muchísimas gracias. Quisiera recordarles que la película sobre Vandana Shiva se encuentra en nuestra plataforma finca.imd.org.ar hasta mañana 12 de junio, solo para el público argentino, pero seguramente vamos a tenerla en otros festivales en otros países. La película se llama The Seeds of Vandana Shiva, la directora Camila Beckett. Bienvenida, Camila, también. Quisiera hacerte unas preguntas porque en el Finca y en todos los festivales de cine ambiental tuvimos muchas películas sobre Vandana Shiva que la entrevistaron como uno de los testimonios más importantes sobre los temas de la lucha socioambiental por la soberanía alimentaria, pero puntualmente cómo fue que surgió la relación entre ustedes, la intención de hacer una película y hasta hacia dónde está yendo esta semilla, las semillas de Vandana en un formato cinematográfico como la hermosa película que realizaron ustedes. Sure. Well, first of all, thank you very much for Claro, having. sí. En primer lugar, muchas gracias por recibirme. Hola, Vandana. Hace bastante que no nos vemos ahora.
En primer lugar, mi compañero Jim Beckett conoció a Vandana y yo creo que fue hace unos 25 años. Él trabajaba con la Iglesia Ortodoxa de Estambul, que estaba haciendo unos simposios, y el líder de la iglesia invitó periodistas, ambientalistas, políticos, científicos, y los llevó a todos a un barco donde fueron navegando por el mundo. Y mi marido Jim fue a este barco con ellos también, lo filmó, y estas películas se distribuyeron en iglesias, organizaciones científicas, y la idea era que los y las científicas pudieran también, junto con líderes espirituales, tratar de difundir el mensaje ecológico. Vandana había sido invitada a varios de estos viajes. Allí mi marido Jim la conoció y se sintió muy inspirado por el trabajo de ella, así como todos nosotros. Y luego del fin de este simposio y de que terminaran estas películas, creímos que sería una idea fantástica hacer una película sobre el trabajo de Vandana. Y la idea era ver su increíble historia de vida de activismo por la biodiversidad, por el ambiente en general, la cuestión climática, y poder difundir su trabajo también en cuanto a la agroecología y los sistemas alimentarios. Entonces decidimos crear conciencia sobre todos estos temas a través de su historia de vida. Entonces empezamos a filmar. De hecho, empezamos a trabajar en 2014 más o menos con la película. Hace bastante, fue bastante lento el proceso y terminamos hará un año, así que estamos ahora dando la vuelta con los festivales y trabajando con la distribución, y les puedo contar más sobre eso, pero estoy muy honrada de estar en el Finca. Muchísimas gracias por invitarnos. Muchísimas gracias, Camila. Y quería aprovechar los últimos minutos de Vandana para que nos cuente, siempre nos acompañaste en asociar el arte a una lucha por la transformación social, y en este caso, ¿qué es lo que sentís que pueda generar una película donde se cuenta tu historia, no solamente una entrevista más, sino el proceso personal que tuviste para llegar a lo que representas hoy en día para muchos y muchas en la lucha ecofeminista? ¿Qué es lo que diferenció tu participación en esta película respecto de otras a las que has participado en todos estos años? Bueno, en todas las otras películas donde aparecí, por ejemplo, hay dos películas. Una sobre el suelo, pero quizás tienen que ver más con qué pienso yo sobre la tierra o qué pienso yo sobre el suelo, o bueno, hay historias sobre las semillas, pero son sobre un aspecto de mi vida. Creo que sobre esta película en particular, y quiero agradecerle a Camila por su insistencia para que hiciéramos la película. Trabajaron muchísimo para hacerla, y yo creo que las partes de mi vida más importantes no estaban documentadas. Lo que pasó en Punjab y en Nepal fue lo que hizo que mi vida cambiara. Y esas son las partes o la evolución del mundo que la humanidad tiende a olvidar. No aparece en los libros. Lo que pasó en Punjab no aparece en los libros. Mubhal fue eliminado de la historia. Entonces yo creo que esta película es sobre mí, pero más importante aún, es sobre los temas de estos momentos, sobre el ecocidio, el genocidio y sobre los movimientos que siguen luchando por la libertad y por la vida. Y además, otra parte de mi vida que es muy importante tiene que ver con decodificar y deconstruir la globalización, ¿sí? ¿Qué pasa con las corporaciones? Ellos están escribiendo las reglas ahora para el comercio, la agricultura, o Monsanto, las bebidas que dicen que es saludable, que no, y están distribuyendo enfermedades. Entonces, desde comienzos de los 90 yo empecé a cuestionar
y creamos una red que es el Foro Internacional sobre la Globalización, que aparece muy importantemente en la película, sobre todo eso que desapareció, que lo eliminaron, como los multimillonarios están ahí y quieren gobernar el mundo, pero que son el resultado de la desregulación y de la globalización. Entonces, necesitamos volver a reclamar la soberanía, no desde un poder centralizado, sino más bien desde una autorregulación descentralizada de todos los organismos, comunidades e individuos, individuos, redefiniendo de qué se trata el proyecto humano. El proyecto humano no puede ser reducirnos a gente descartable, hasta que estén ahí, hasta que mueran. No, esa es una historia violenta. Y yo creo que las mujeres del mundo, sobre todo las mujeres de mi país, a pesar de toda la violencia, y de hecho, esa es la belleza que yo veo de las mujeres en el mundo ambiental, porque son las que se llevan la peor parte de la violencia, del femicidio, pero aún así siguen luchando para proteger la vida. Esa es la calidad y esa es la importancia de la resiliencia y de los seres humanos. Y para agregar a esto, me parece que lo que queríamos realmente hacer también en la película era reclamar esta historia, porque yo creo que no podemos hacer nada en la actualidad si no sabemos de dónde venimos. Por eso me parece que es muy importante conocer la raíz de la crisis en la que estamos. Y también intentamos hacer eso justamente en la película, entender esta mentalidad de monocultivo lineal, patriarcal, que nos llevó a este sistema alimentario industrial. No podemos solucionar todo esto si no volvemos a las raíces y a la naturaleza, a trabajar con la naturaleza. Y como siempre lo dice Bandana ahora y lo dijo en la película, tenemos que entender nuestras interconexiones. Y queríamos ver estas dos líneas de pensamiento, poder volver, reclamar, llegar nuevamente a esa visión holística del mundo, hacerla una realidad, hacerla accesible y que todos, todas y todes participen en el cambio. Y no simplemente decir, bueno, tenemos esto, ¿cómo lo arreglamos? El mismo sistema que creó el problema lo tenemos que arreglar. No, eso no funciona. Tenemos que volver a las raíces. Y eso fue lo que intentamos decir profundamente a través de la experiencia de Bandana, de lo que es encontrarse y cruzarse con todos estos eventos tan importantes que la gente se olvidó, que están escondidos en la historia, pero que son esenciales para comprender y poder avanzar. Y de esto quiero agregar, creo que, no recuerdo qué autor escribió esto, que la lucha es de la gente contra el poder y esa es la lucha de la memoria versus el olvido, ¿sí? Los grandes poderes borran todo, borran nuestras capacidades, nuestra historia, pero nuestro trabajo es recordar nuestro potencial y nuestra historia. Muy, muy interesante. Y Camila, en cómo fue la reacción también del público que encontraron, ¿hicieron alguna presentación con presencia de Bandana y debate? ¿Cuál es el recorrido que va a ser la película? ¿Va a ser cinematográfico en festivales o tienen algún otro proyecto de impacto también? No, we're really only getting started. And actually, Estamos recién empezando y de hecho, justo cuando se estrenó, o sea, terminamos la película y empezó la cuarentena. Entonces habíamos empezado con festivales de cine. El año pasado el Festival de Cine de Sydney está sucediendo ahora mismo y ahí lanzamos allá porque yo en este momento estoy en Australia y Bandana hizo prensa. Gracias Bandana por haber hecho en su momento. Así que estuvimos en varios festivales. Ganamos algunos premios de jurado, del público, y la verdad que la película fue súper bien recibida, y por muchos motivos me parece, ¿no? Pero obviamente Bandana es una persona súper elocuente y explica muy bien lo que está sucediendo al público. Pero además, me parece que la película es muy oportuna. Acá en Australia, incluso en cuarentena, en los últimos años, estuvimos con algunos problemas también, ¿sí? Los incendios, las inundaciones, eventos climáticos.
previos a la pandemia, que creo que hicieron que la gente pensara en mayor profundidad. Ahora en Ucrania, con todos los problemas que está creando en la cadena de suministro de alimentos también. Entonces me parece que el mensaje de la película resuena muchísimo en este momento, en los festivales de cine, y por eso tuvimos un feedback muy, muy bueno y estoy muy agradecida por eso. Ahora acabamos de firmar con una empresa de distribución global y creo que vamos a tener un lanzamiento cinematográfico en cines en Alemania en noviembre. Bandana, creo que escuchaste sobre esto. Vas a estar en Alemania en noviembre, ¿no? Sí, recibí algunas cartas. Entonces vamos a tener un lanzamiento ahí en cines comunitarios, vamos a tener algunos de nuestros aliados y socios allí presentes también, junto con organizaciones que trabajan en estos temas. Así que bueno, ahí vamos a tener a este distribuidor que intentará tener contratos de transmisión por todo el mundo y la idea es poder hacer SVOD, que es como si fuera un Netflix, lo que son ese tipo de plataformas, y también la idea es que esté disponible quizá dentro de un año en iTunes y ese tipo de plataformas para descarga, ¿sí? Y nuestro modelo tiene mucho que ver con transmisiones y proyecciones comunitarias por ahora, y estamos recibiendo muchos pedidos. Yo me la paso mandando links. Por ejemplo, hay un grupo de semillas que trabaja con semillas en Bulgaria, por ejemplo, que querían enviar esto a toda la gente de su comunidad. Entonces, ese es nuestro modelo más importante, que las organizaciones que trabajan por estos temas puedan usar esta película para poder crear mayor conciencia sobre su trabajo. Este es nuestro mayor objetivo para la película. Excelente. Y Bandana, antes que tengas que retirarte, si querías hacer una última reflexión sobre qué es lo que sucede cuando logramos hacer circular esa semilla del empoderamiento femenino, de la lucha por la seguridad alimentaria, por la defensa de la biodiversidad a través del arte, del cine. ¿Cuál es tu pensamiento al respecto, sobre todo en estos momentos donde de alguna manera lo virtual está preponderando los vínculos humanos, y qué es lo que podemos hacer para que un cine con temáticas de este tipo, un cine de impacto, pueda también ser utilizado para reconstruir territorios? Well, you know, the contest is A ver, between life and death. la lucha es entre la vida y la muerte, biodiversidad y monocultivos, la guerra y la paz. Y esta lucha es una lucha en la que realmente tenemos que trabajar con la tierra y la biodiversidad, la naturaleza como nuestras docentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bacterias tienen inteligencia, los microbios tienen inteligencia, entonces tenemos que hacer las paces con la tierra. Estas historias se vuelven importantes para que otros piensen, yo sabía que había algo raro ahí con la narrativa dominante, yo lo sentía en el corazón y en la mente, y de hecho, yo voy ahora a jugar mi papel dentro de mi contexto. Entonces yo espero que otros directores, como en el caso de Camila, puedan diseminar estas semillas del poder entre la gente. No nos van a mandar aquellos que quieren impulsar su propia narrativa. Nosotros tenemos, y nosotras y nosotros tenemos un corazón fuerte. Maravilloso, gracias Bandana, siempre muy agradecidos y agradecidas por tanto que sembraste en nuestros corazones, y estamos en red, seguimos juntas, y siempre muy agradecida por tus palabras. Gracias. Y Camila, Thank you, and thank you, Camila. Bye bye. Gracias y gracias, Camila. Muchas Chao. gracias. Bye, Bandana. Thank you. Chao, Bandana, gracias.
Camila, queremos también dejarte ir a dormir, que vos también estás en horarios como muy nocturnos, pero antes, además de agradecerte también por estar en este conversatorio con nosotros, quería que nos hicieras una última reflexión sobre lo que fue para vos hacer esta película y a la vez cómo el proceso seguramente complejo de reunir tantos materiales distintos, distintas épocas y lograr que Bandana estuviera de acuerdo con lo que imagino fue después como un intercambio con ella. You know, it was life-changing and Realmente me cambió la vida y amplió mi vida, así que fue una experiencia maravillosa para mí. Me llevó más tiempo de lo que esperábamos, porque desde el punto de vista logístico teníamos que juntar fondos, ir a India, después seguirla por todas partes del mundo. Realmente fue muy generosa con nosotros, la conoces, así que sabes cómo es. Y simplemente íbamos con ella cada vez que podíamos, viajamos con ella también, fuimos a África, a diferentes lugares de la India, Europa y también los Estados Unidos. Armar la narrativa de esta historia, bueno, por supuesto es algo medio lineal, desde sus comienzos hasta el presente y cómo también se expandió su filosofía y su pensamiento. Lo más difícil fue conseguir todo el material de archivo. Ese fue un trabajo difícil. Por supuesto, al principio teníamos un borrador de la película, pero bueno, la verdad es que me alegra simplemente haberlo hecho. Es algo muy importante en mi corazón, generar conciencia sobre estos temas, restaurar bueno, básicamente contar historias de mujeres poderosas que están cambiando el mundo, historias que son muy inspiradoras y que esto puede inspirar a otras mujeres a salir y ganar espacio en en el mundo. Y así que fue muy inspirador para mí y espero que también este documental inspire a otras personas, sobre todo las mujeres. Esto me encanta, por ejemplo, que esté este conversatorio sobre las mujeres y lo importantes que son para la Tierra. Nosotras podemos hacer esto. Así que muchísimas gracias por invitarme. Así que eso es lo que quiero decir finalmente. Todos los días cuando nos despertamos, ¿qué es lo que podemos hacer para que el mundo sea mejor? Muchísimas gracias, Camila. Maravillosas tus palabras también y tu aporte, tu semilla audiovisual gracias a tu película The Seeds of Bandana Shiva, que recuerdo que está en la competencia internacional, largometrajes, de esta sexta edición del Finca. Así que además de poderla ver para quienes están en el territorio argentino, también pueden votarla como voto del público, junto a lo que va a ser el resultado final que tendremos como cierre de esta sexta edición del Finca hoy. Así que muchísimas gracias, Camila, y si querés después recordarnos... Oh, great. Thank you. And if anybody is interested in this... Gracias. Y si alguien está interesado en mostrar esta película, pueden contactarnos por el sitio web. Muchas gracias, Florencia. Y para todas las personas del conversatorio, fue un placer conocerlas y les voy a decir buenas noches. Y bueno, espero el próximo año. Muchísimas gracias a vos. Buenas noches. Hasta la próxima. Bye, bye, bye. Bueno, súper emocionante lo que estuvimos compartiendo en esta mesa y vamos a seguir con nuestras siguientes invitadas. Quería darle ahora la palabra a Florina López Miró, que como conté al principio, es lideresa cuna de Panamá, activista por los derechos de los pueblos indígenas, mujeres indígenas, género y desarrollo indígena son los temas que venís trabajando, Florina. Quería pedirte que de esta forma circular en la que quisiéramos entablar la charla de hoy, pudieses aportarnos tu reflexión desde el punto de vista también de la cosmovisión indígena, de este rol de las mujeres en la defensa de la biodiversidad, en un contexto como el que mencionamos, donde realmente la pérdida de biodiversidad es siempre más grave y a la vez también la pérdida de las identidades, del reconocimiento de esas fuerzas culturales que arraigadas con el territorio nos permiten sostener esa biodiversidad que está ahora en jaque, así como
ese cuerpo, ¿no? De las mujeres que vienen tejiendo y trabajando estos vínculos con el territorio y las comunidades, y que en este momento estamos en gran riesgo, no solo de vida, quienes luchan por la defensa de la tierra y también de los pueblos, sino de poder mantener íntegras esas identidades culturales como de los pueblos indígenas, no solo de Latinoamérica, por supuesto, del mundo. Así que después de lo que fuimos recorriendo hasta ahora con Vandana y Camila, me gustaría que siempre desde esta visión también de qué herramientas podemos recuperar, podemos compartir para tener como una visión de hacia dónde vamos y cómo podemos sostener en nuestras redes de resistencia también a este nuevo contexto, donde no solamente hay un modelo de vida y de producción que nos viene destruyendo, sino también hay una comunicación mediática que no nos ayuda en reconocer y recuperar esas historias también que vienen desde la resiliencia y la reconstrucción de las culturas, por ejemplo, como hacen los pueblos originarios en la lucha cotidiana, que muchas veces no viene visibilizada. Muy bien. Bueno, Docus Nuek Wenatkan, en el idioma Kuna. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Primero que nada, quiero agradecer muchísimo esta oportunidad de poder estar en este diálogo, en esta reflexión que usted bien lo dijo, pues me antecedió la hermana Banda, que para mí fue algo maravilloso escucharla, sus experiencias, sus reflexiones, que no tiene, o sea, que no son separadas de lo que nosotras como mujeres indígenas también pensamos y sentimos y vivimos. Y yo, como usted lo dijo, es a nivel, no solo a nivel comunitario, a nivel de pueblos indígenas, sino es a nivel global lo que está sucediendo con la pérdida de la biodiversidad. Y sobre todo también agradecer de que nos puedan escuchar por este medio, y sobre todo también haber estado en este proceso, en este festival, que para mí también ha significado muchísimo el poder estar viendo todos estos documentales, todo lo que se filmó, y que llevan un mensaje muy profundo, y como lo decía, que es necesario que se conozca más allá de los límites que hoy se está presentando, y pienso que sí, a futuro va a ser así. Y también, bueno, del pueblo Kuna de Panamá, como lo dijo, para nosotras las mujeres indígenas, pues ha sido un gran desafío también poder estar presente en todos los niveles, y que todo ese rol que tenemos como mujeres pues sean visibilizadas, sean escuchadas desde las propias voces. Porque con toda la introducción que dio la hermana Banda, me toca más o menos poder reflexionar desde nuestra propia visión, en el sentido de que para nosotras la vida misma es la biodiversidad, y la biodiversidad es nuestras vidas, somos parte y es parte de nuestras vidas. Y cómo poder seguir defendiendo justamente todo ese significado que nos representa, toda esa espiritualidad que nosotras siempre, y nosotros de los pueblos indígenas, hemos defendido, y sentimos que es la fuerza que nos mueve, porque mientras que exista esa relación, esa conexión del ser humano con la madre tierra, pues seguimos en ese contexto de defenderla. Como lo decía, y tomo las palabras de la hermana, pues muchas veces nos quieren separar la biodiversidad con el ser humano, porque eso es lo que prácticamente en las décadas anteriores las mujeres indígenas, cuando empezamos a participar fuera de nuestro entorno, que es la comunidad y el hogar, vimos toda esa deficiencia de que la sociedad en general, la sociedad occidental, decía, bueno, la biodiversidad es el animalito que se está extinguiendo, que la especie que se está muriendo, pero allí no se veía el ser humano como parte integral de esa biodiversidad, mientras que para los pueblos indígenas pues todo está unido, todo está relacionado, nada podemos separar. Para nosotros una piedrita tiene vida, un animalito es tan importante como un animal gigante. El árbol tiene vida, por ejemplo, para los pueblos indígenas, el utilizar un pedazo de un árbol es pedirle permiso antes que nada, y decirle, hermano, vamos a utilizar un pedazo de tu cuerpo para poder sanar
la enfermedad de otro hermano. Ese es todo un aprendizaje y una práctica que se viene dando, por ejemplo, en mi vida personal. Siempre yo lo recalco quizás porque yo nací o crecí en un hogar donde mi padre fue un botánico, un médico tradicional, que desde que tenía uso de razón yo lo veía conversar con las plantas, con los árboles, pedirle también para nosotros, Paabdummares, podríamos decir en español es Dios. Entonces, pedirle la fuerza, la energía, la espiritualidad, el conocimiento, la sabiduría para poder manejar este tipo de plantas medicinales. Y él lo decía, en este mundo, sobre esta tierra, Dios dejó todas estas plantas, el agua, las especies, para poder compartir con ellos y que unos a otros nos sirvamos, porque nos sirven las plantas, nosotros les servimos a las plantas. Los animales utilizan las plantas para alimentarse, así es la reciprocidad y la solidaridad y la cooperación y la cooperación sí que existe entre nosotros, entre los seres humanos y la gran biodiversidad que nos rodea. Entonces, y nosotros sabemos, y eso a través de estudios, a través de tantas cosas, sabemos que la gran biodiversidad que existe está en los territorios de los pueblos indígenas. ¿El por qué? Porque lo hemos conservado, lo hemos protegido, lo hemos preservado más que todo que conservado. Entonces, es esto una cuestión que sentimos que debe ser conocida y debe ser que en cada ser humano que compone, que son parte de este planeta, lo entienda de esta manera, el amor a la madre tierra, porque nos estamos destruyendo nosotros mismos. Estamos destruyendo el día a día. Cuando yo veo estos documentales donde me llenó muchísimo ese espíritu y ver el dolor, ¿no? Reflejado en tantas acciones por defender justamente lo que es la vida misma, el territorio, porque donde está el territorio se desarrollan nuestras prácticas, se desarrollan nuestras vidas, se protege, se ama, se conserva y se preserva para esta presente generación y para las futuras generaciones. Porque muchas veces, como lo decía la hermana Wanda, pues está grandes empresas industriales, tanto alimenticias, mineras, petroleras, todo tipo de empresas que solo están viendo los signos de dólares en los recursos que existen en nuestros territorios. Y hoy día, ¿cómo las mujeres estamos defendiendo? Justamente porque muchas veces se desconoce esa defensa, esa entrega que hace la mujer a la defensa de estos recursos de estas tierras. Tanta violencia, tantos asesinatos que se escuchan día a día de mujeres como Berta Cáceres en Honduras, un ejemplo de cómo entregó su vida para defender estos recursos. Entonces, ¿cómo tipificar esa violencia ambiental contra la mujer? ¿Cómo poder generar esas acciones para justamente que se haga justicia por estas mujeres y estos hombres que han ido desapareciendo? Y veía justamente la lucha del territorio colombiano con el tema de la paz, que se firmó un acuerdo, pero que no se está cumpliendo. El ver le estoy haciendo la promoción, pero es que a mí me nace decirlo, de ver el documental de litio, que están luchando por esos recursos, el ver cómo poder mantener una reserva o un área protegida en Argentina, el silencio del impenetrable. Todas esas cuestiones yo creo que son mensajes claras, únicas, que yo siento que el mundo entero debe conocer, y está sucediendo en África, en Asia, en América Latina sobre todo, cuando vemos esa lucha diaria de gente que se está muriendo, dirigentes indígenas que se están muriendo, que son asesinados por o en pro de un desarrollo que se entiende solo con dólares. Entonces, yo creo que la mujer indígena ha escalado muchísimo justamente por eso, porque desde el hogar que prácticamente desde la colonización nos dejaron en un ámbito de atender al esposo, a los hijos, de criar niños, que no es, digo que no sea malo, cada quien, yo respeto las decisiones de la gente, pero digo que nos dejaron en la mayoría en un ámbito de hogar nada más. Pero hoy día siento que las mujeres han roto ese paradigma, muchas están a nivel comunitario asumiendo responsabilidades, enfrentando nuevos retos, tratando de salir de ese cascarón en el que nos dejaron.
y hoy día lo vemos a nivel nacional defendiendo sus derechos, a nivel internacional cuando vemos estos procesos, por ejemplo, en el convenio de la diversidad biológica, donde mayormente hemos estado participando con propuestas, con acciones, y hoy día se está discutiendo justamente el marco global del post-2020, en la cual se está incluyendo justamente de los derechos de la mujer indígena. Porque hay convenios internacionales, muchos pactos internacionales, podemos hablar del convenio de la discriminación contra la mujer. Entonces, pero allí no aparece un artículo dirigido hacia la mujer específicamente, y hoy día se está proponiendo cosas. Entonces, los estados tienen que tener esa voluntad política de cómo poder apoyar estos procesos, y todavía no lo hay. A nivel de cada país hay leyes nacionales que están engavetados, están allí, pero nunca se aplican. Y ellos van a eventos internacionales, a conferencias de las Naciones Unidas y dicen, estamos reconociendo los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Pero cuando en realidad, entonces, ¿por qué hay tantos asesinatos? ¿Por qué tantas mujeres en la cárcel, hombres en la cárcel defendiendo sus territorios? Entonces, eso es lo que nos preguntamos. ¿Cómo hacemos? Entonces, yo creo que uno de los mecanismos más importantes en estos momentos, quizás en las comunidades no llegan todavía a estos mecanismos, que es el tema de las redes sociales, la comunicación, los medios de comunicación, que den ese aporte visibilizando la lucha de las mujeres indígenas y sobre todo de los pueblos indígenas por sus territorios, por defender justamente la biodiversidad. Entonces, ¿cómo nosotras desde nuestras organizaciones hemos venido trabajando? Por ejemplo, a nivel de América Latina y a nivel global está la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, que hoy estamos trabajando a nivel de diferentes países de América Latina, está más fuerte. Justamente son estas mujeres que están al frente de negociaciones, llevando las voces de las que no pueden, las que están en las comunidades todavía, que no pueden salir muchas veces, por ejemplo, que tienen que pedir permiso a las autoridades para poder salir, pedir permiso al esposo que le dice que no, que tiene que quedar cuidando a la familia. Y entonces son escudos, podríamos decir, que están allí para poder dar a conocer esta lucha. Entonces, los conocimientos tradicionales es uno de los pilares fundamentales, justamente cuando, como le decía la hermana, y lo hemos dicho en diferentes escenarios, de que mientras nos retroalimentemos, no regresemos a las raíces, pues la lucha nos va a seguir debilitando los grandes impactos de las grandes transnacionales. Tenemos que tener una fuerza justamente buscándolo en esa reconstrucción, en esa revitalización, en esa recuperación de nuestras propias prácticas, de nuestros propios sistemas alimenticios, de nuestros propios sistemas de medicina tradicional, que siempre van de la mano, como lo decía mi papá. La medicina occidental es tan importante como la medicina nuestra. La medicina nuestra es igual a la medicina occidental. Nosotros solo tenemos que entendernos, hablar el mismo idioma. No estamos hablando en idiomas diferentes cuando hablamos de las medicinas, de cómo sanar a los enfermos. Entonces yo creo que es una cuestión que hoy día estamos viviendo justamente con el COVID, que hoy es la pandemia, pues que ha debilitado mucho trabajo que se está haciendo, pero sin embargo también es una gran oportunidad para nosotros como pueblos indígenas, mujeres y hombres, que estamos en esa lucha para reconstruir, para revitalizar, para recuperar, para buscar esos orígenes, porque la medicina tradicional justamente se ha utilizado muchísimo en esta época. Mucha gente que ya como que la tenía olvidada ha vuelto a buscar las plantas medicinales, no solo los pueblos indígenas, sino también la gente que no es indígena se han acercado a los pueblos indígenas para saber qué es lo que hacen, porque si vemos, por ejemplo, a nivel de mi propio pueblo Cuna, en el mismo territorio casi no hubo defunciones por este virus. Sí que hubo contagios y todavía, pero se ha mantenido fuerte porque como lo decían, el sistema alimenticio pues se ha vuelto a recuperar, se está volviendo a consumir lo que anteriormente ya no estábamos consumiendo, hasta la niñez, que nosotros siempre decimos, porque la niñez es la que es quizás la que todavía se puede moldear, se puede volver a reenseñar o poder reconstruir quizás ese gusto del paladar hacia la comida originaria, que hoy día pues los niños lamentablemente
sucede de que están consumiendo alimentos que no son de nuestros territorios. Pero hoy día los padres se han vuelto a sembrar semillas que anteriormente ya no estábamos sembrando. Hoy están buscando, porque sí hay que reconocer, ha habido mucha pérdida de semillas propias. Ahora se ha vuelto a ver dónde están estas semillas para poder traerlos nuevamente al territorio. Yo creo que son oportunidades que se nos dan, hay que reconocer que este tiempo también ha servido para eso, para buscar alianzas, para trabajar una cuestión conjunta de ver cómo nos unimos y buscar justamente el revitalizar esos principios de la cosmovisión indígena cuando hablamos de la reciprocidad, de la solidaridad, de la complementariedad, cuando hablamos de la colectividad sobre todo, se ha vuelto a unir porque yo creo que son las bases fundamentales para reconstruir una sociedad como es en la cultura indígena. Entonces yo creo que no solo en Panamá, sino en diferentes países a nivel mundial, mucha gente ha vuelto la mirada hacia atrás para ver en qué forma podemos recuperar lo que hemos ido dejando en el camino. Y las mujeres indígenas están al frente de estas actividades, porque son las que cuidan las semillas, las protectoras. Yo veo en estos, por ejemplo, en el documental de Perú, que a mí me llenó muchísimo ver toda esa diversidad de papa que existe que yo no lo conocía. Como indígena, que por lo menos hemos podido recorrer un poco el mundo para conocer otras experiencias, para compartir las luchas, para entender cuál es la lucha que nosotros estamos haciendo. O sea, hay tantas cuestiones que nosotros no conocíamos y hoy día se puede ver y a través de un medio, de un mecanismo que se está utilizando como el hacer este tipo de documentales. Yo creo que estos pasos que se ha dado, pues yo creo que debe ser reproducido en otras áreas, en otras regiones, para conocer otras experiencias, por ejemplo, el de África, que vi también, estuve viendo todo un poco, y yo creo que este es un ejemplo tan grande y las mujeres indígenas, yo siempre y muchas compañeras lo hemos compartido, las hermanas, de decir, las mujeres indígenas tenemos que escribir nuestras historias, porque no están escritas. Ni siquiera, bueno, ahora con la película sobre la vida de Bandana, pues yo creo que es un paso que otras hermanas que han dado su vida y que hoy día están luchando en diferentes espacios deberían de tener presente eso de escribir nuestras propias historias, de escribir o de tener un documental sobre la lucha que se ha dado para dejar esas huellas a las generaciones que están hoy día siguiendo estas huellas y las que vienen a futuro. Yo creo que son trabajos tan grandes, retos y desafíos que tenemos las mujeres que nunca terminan porque mientras que siga la vida así y haya a nivel mundial, tantas amenazas a nuestra biodiversidad, pues las mujeres nunca vamos a tener un descanso, se podría decir. Hay que seguir luchando porque es parte de la vida también. Y yo creo que las jóvenes, sobre todo las mujeres indígenas hoy día, con una mentalidad mucho más amplia, porque como yo lo decía, nosotras en la época en que empezamos, por ejemplo, en los 80, en los 90 que yo empecé, pues no teníamos estas tecnologías nuevas que hoy gozan la juventud y que hoy ellas deben aprovechar justamente esos mecanismos a favor y en beneficio de nuestro desarrollo comunitario, de nuestros pueblos, de nuestros hijos e hijas que vienen a futuro. Entonces, nosotros tuvimos que aprender, como lo decíamos, a cacotazos aquí en Panamá, como quien dice, hay que tirarse al agua, pues había que tirarse al agua y aprender a nadar y salvarse. Entonces, hoy día no, yo siento que hay muchas posibilidades, más oportunidades, independientemente de que hay muchas mujeres jóvenes profesionales que hoy día están, pero que también tienen que buscar esa identidad justamente para fortalecer su trabajo, volver a los territorios y apoyar a los lidereses, a las autoridades que están allí tomando decisiones, porque la idea es cómo generar justamente esa escala hacia la toma de decisiones, porque hay que reconocer que las mujeres indígenas en la mayoría de los casos no llegan a ese nivel de toma de decisiones, por ejemplo, a nivel de Cunayala, de decir, bueno, hay una mujer que nosotros decimos caciques, una cacica. Todavía no ha habido ninguna mujer a estas alturas. Quizás ha llegado a una secretaría general porque la Asamblea del Congreso General del Pueblo Cuna es la instancia donde se toman las decisiones a nivel comarcal.
la participación política. La mujer indígena todavía no ha escalado eso, la mujer cuna sobre todo. En algunos territorios ha habido pasos, pero todavía falta muchísimo por hacer, muchísimo, y justamente hemos aprendido en el camino de la Red de Mujeres sobre Biodiversidad que es importante hacer alianzas, alianzas tanto con mujeres no indígenas, con organizaciones que están participando, incluso con los estados, que muchas veces tienen esa voluntad que se acercan a nosotros y le vamos a apoyar, pero cuando a ellos les interesan, ¿no? Nada más, pero hay que aprovechar también esa apertura muchas veces para poder lograr avanzar unos pasos más. Entonces hoy día estamos viendo que hay mucha plata, como lo decía la hermana Banda, que se está dando para el tema de la biodiversidad, en el tema de cambio climático, el fondo verde, el fondo azul. Entonces, pero ¿cómo los pueblos indígenas tienen beneficio en esos fondos? Estamos viendo que todo tiene que ser con los estados, pero ¿quiénes son los que están defendiendo los territorios? La biodiversidad. Entonces esa es la gran pregunta, ¿cómo acceder? Entonces hay aperturas que muchas veces pues hay que revisarlo muy bien, analizarlo muy bien, hasta dónde de verdad beneficia, dónde de verdad está el tema del consentimiento libre, previo, informado, del cual se habla tanto. Entonces, ¿cómo se están llevando esos procedimientos a nivel de los territorios? ¿Cómo las mujeres están participando en estos procesos de toma de decisión cuando las grandes empresas quieren incursionar en nuestros territorios? ¿Cómo impacta la vida de la mujer? Entonces, yo creo que son temas tan grandes que todavía las mujeres indígenas, pues cada día necesitamos estar mucho más fuertes, mucho más unidas, creando muchas más alianzas entre nosotras y aprovechando las oportunidades que tenemos para poder seguir justamente dando ese aliento también a las que están al frente de muchas luchas, porque se sabe que a nivel internacional, a nivel mundial, hay mujeres luchando por sus vidas. Cuando hablamos de gente que han sido desplazados de sus territorios por las grandes empresas, que hay gente que están también en grandes ciudades justamente porque la han sacado de sus territorios y han tenido que sobrevivir en estas grandes ciudades que para nosotros muchas veces es como la misma selva. Entonces, cómo poder seguir sobreviviendo y poder seguir fortaleciendo sus conocimientos, sus prácticas tradicionales para que no se pierdan en estos ámbitos. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer y, bueno, seguir protegiendo, seguir preservando esta gran biodiversidad, porque sin ellos, pues el mundo va a dejar de ser un lindo mundo, una linda, como se puede decir, un lindo planeta. Entonces yo creo que es una cuestión, un desafío constante y sobre todo hacer ese llamado de atención que podamos unir esfuerzos con todas estas iniciativas como la de ustedes que están haciendo para poder generar justamente ese apoyo, ese fortalecimiento de nuestras luchas y poder también hacer escuchar las voces que hoy día están en las comunidades sin ser escuchadas. No sé, alguna pregunta para poder seguir conversando. Gracias Florina. Muy, muy interesante todo lo que planteaste y quería recordarle al público que viste tantas películas porque también sos jurada de competencia oficial de documentales latinoamericanos de esta sexta edición del Finca y nos alegra que la hayas disfrutado y que hayas podido identificarte con esas historias, que para eso creemos en el cine como herramienta para conocer historias, para vincular los pueblos, para animar a la acción, a las luchas, y es una oportunidad también estar ahora reunidas por este nuevo formato híbrido, y tenemos que aprovecharlo de alguna manera, como bien decías, reforzar las alianzas, encontrar esas afinidades que nos permiten empoderarnos en las distancias, en las geografías, pero que sí nos aunan en una misma línea de lucha, de empoderamiento, de soberanía alimentaria, para recuperar, ¿no?, esos hábitos, esa alimentación que nos da la salud y que también respeta nuestro territorio, ¿no? Fundamental más que nunca, como fueron diciendo hoy, que si estamos en épocas de epidemias y pandemias, seguramente lo principal es recuperar nuestro vínculo con la tierra, con el territorio, con la alimentación, la medicina natural, y no hay ningún proyecto de desarrollo sostenible si no está esa presencia de los pueblos originarios y de los campesinos en los territorios, así que desde ya que tenemos que también proteger esa vivencia, esa historia,
y mantenernos firmes en esas raíces que vienen defendiendo tanto todos y todas, hermanes. Así que muchísimas gracias por estas palabras. Y paso ahora la palabra a nuestra otra invitada, Cristina, para luego hacer un pequeño cierre con algunas preguntas del público que por el momento están saludando y agradeciendo por el encuentro desde Ecuador, Venezuela, Chile, Panamá, Argentina. Así que, bueno, vamos ahora con Cristina Maestegui, que es abogada, magíster en desarrollo sustentable, docente universitaria en derecho ambiental, asesora legislativa, coordinadora de la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental y coautora de la Ley General del Ambiente. Así que bueno, con toda esta historia, lo que me interesa es hablar con vos, Cristina, que nos puedas brindar unas palabras, unas reflexiones en torno a lo que vinimos ahora justo tratando. Entonces, este vínculo desde una visión, una perspectiva de género, a la problemática ambiental tal como la estamos viviendo hoy, con todas estas variables y también estos grandes condicionamientos como el que vivimos en estos últimos años, pero como todo ese despojo territorial de los recursos naturales está afectando también las vidas, los cuerpos de los pueblos y claramente de las mujeres en particular. Pero así como también nos mencionaba recién Florina, sigue siendo muy, muy fuerte el problema de darle visibilidad a luchas que existen, personas que terminan perdiendo la vida en la lucha, como nuestra defensora, como Berta Cáceres, y muchos y muchas que siguen estando aislados, ¿no? Desde la comunicación, los medios hegemónicos, que muchas de esas historias no las cuentan, pero también desde el aspecto legal, por el cual, como en un principio conversamos con Bandana, cuando Bandana vino a la Argentina en el 2016, se trabajó con abogados ambientales y abogados de derechos humanos para que el concepto de ecocidio se instalara también desde lo jurídico, desde las demandas que se le hacían a las empresas, porque sabemos que esas empresas están generando un genocidio en el territorio porque están destruyendo la naturaleza, pero también las personas que habitan ese territorio. Entonces, por un lado necesitamos reforzar nuestras alianzas, replicar también estrategias, tener como esas redes que nos puedan ayudar en darle visibilidad a ciertas historias. El cine es uno de ellos, pero claramente no alcanza. Pero también tenemos toda esta otra parte desde las redes donde podemos seguramente encontrar otras herramientas para entre todos y todas imaginarnos cómo ir de la mano y responder a necesidades y emergencias como las que estamos viviendo, sabiendo que también tenemos la perspectiva de empoderarnos y fortalecer nuestras luchas. Así que te dejo nomás la palabra, muchas gracias. Muchas gracias a vos. No tengo más que palabras de agradecimiento para poder presentarme ante ustedes, todos y todas los que estarán escuchando y los que van a escuchar en un futuro. Florencia, hermosa tu presentación, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Además de esos temas ambientales que mencionaste, antes de todo eso fui música y debe ser por eso que hoy tocaba la guitarra y debe ser por eso que hoy me toca dar esta presentación y hacer mi aporte con música de fondo. Así que quería contarles que como me encantó la propuesta y me encantó el nombre que ustedes le dieron al panel, y obviamente cómo rechazar la posibilidad de estar con Bandana, con Camila, con Florina, que son tres mujeres brillantes a quienes admiro, y más vamos a reforzar las acciones a partir de ahora con toda seguridad. Digo que me encantó el nombre porque sin duda que hablar de mujeres y hablar de biodiversidad son dos caras de una misma moneda, y nosotros estamos justamente ubicando la lucha ambiental de las mujeres y la lucha por la defensa de la naturaleza como dos caras de las más afectadas por este sistema económico, patriarcal, digamos, capitalista salvaje, que no deja opciones, ¿no? Y que ejerce violencia y dominación sobre todo lo que puede, con esta mirada antigua, con esta mirada patriarcal transhistórica, como dice Dora Barrancos, transhistórica, que trasciende las épocas. Y sí, nosotras somos mujeres que todas sufrimos violencia o doméstica, o violencia institucional, o violencia laboral, o acoso callejero, todos los tipos que se nos puedan ocurrir, y lo seguimos padeciendo y sufriendo en distintas instancias porque hay un problema que es sistémico, que no es puntual, no es individual en un lugar o en otro. Entonces sí, evidentemente
que haber podido juntar estas dos miradas nos pareció muy, muy interesante como planteo del panel, así que van nuestras felicitaciones. Después decirles que evidentemente esta inyección de fuerza que nos va a dejar este panel por las palabras tan fuertes y tan comprometidas que se han escuchado, no tenemos más que sumarnos a todo lo que se ha dicho, suscribiendo y pidiendo a todos los que estamos escuchando que volvamos a escucharlo y que volvamos a profundizar y que veamos la película, que generemos instancias de debate, porque una vida puede cambiar muchas cosas. Una vida de una persona, como un conjunto de vidas, pueden cambiar una realidad, pueden influir mucho. Entonces, una vez más, palabras de agradecimiento. Yo quería contarles un poco de dónde vengo y en tres aspectos que quería comentar hoy. Primero, la red de mujeres en diálogo ambiental, quiénes somos, qué somos, porque somos bastante nuevas. Después contar un poco cuál es hoy nuestro principal llamado referido a la problemática del cambio climático a nivel global. Y en tercer lugar, un poco resaltar todo este trabajo para el panel de hoy me hizo pensar, bueno, ¿cuál es mi camino? ¿Con qué me quiero yo identificar de todo lo que vengo haciendo desde hace más de 30 años? Y bueno, también quería compartir eso con ustedes. Así que el primer punto es decirles, miren, la red de mujeres en diálogo ambiental, somos de ciudad, somos chicas de ciudad, claramente, ustedes lo ven. Tuvimos el privilegio de ir a la escuela, de poder tener una educación en general, las que nos estamos reuniendo hasta ahora. Queremos articular y queremos estar en las interfaces, en el medio de todas estas partes que hay que volver a unir para poder darle la visión holística que la solución de los actuales problemas de la complejidad exige, que no es la visión tal vez del siglo XIX, ni siquiera la del siglo XX, porque hoy tenemos un nuevo mundo mucho más complejo, mucho más líquido, mucho más difícil que lo que nosotras mismas aprendimos en todo nuestro trayecto de vida. Entonces nuestra articulación en las redes entre ciencia o científicas, muchas de nosotras estamos en los ámbitos académicos y científicos, con la política, con el ámbito de las decisiones políticas. También articulamos saberes, y queremos articular saberes interdisciplinarios que tienen que volver a unirse, como digo, que volver a encastrar para ver una realidad global, con gestión, con acciones. También articulamos distintos sectores sociales, porque la verdad es que si no generamos los diálogos entre los distintos sectores de la vida nacional e internacional, creemos que seguimos hablando entre nosotros y nosotras, los que pensamos parecido o igual, y no podemos estar llegando a los oídos de otros y otras que tienen que cambiar y que tenemos que todo el tiempo reflexionar para ver cómo cambiamos nuestras conductas. Y también, justamente, aquí se ha hablado de los territorios. Obviamente somos minas, como a mí me gusta decir, somos minas que vivimos en los territorios con los pies en la tierra, porque todos los días salimos a trabajar, a laburar, a ganarnos el pan y a hacer las cosas de la vida común, pero además queremos unir ese territorio físico de la lucha diaria con el territorio de flujos. Este mundo inmaterial que hoy tenemos y que también nos conduce porque nos gobiernan desde el territorio de flujos. Y si nosotros nos vamos aprendiendo de quiénes son los medios de comunicación, nunca vamos a poder entender por qué de golpe un mensaje sale y otro no. Entonces, unir ese territorio físico con el territorio de flujos también es uno de los objetivos que nos ponemos en la red. También ser puente generacional. Nosotras tenemos bastantes años, algunas, y queremos, también en la red hay integrantes más jóvenes, queremos que esa unidad intergeneracional también se dé. Por supuesto, lo intercontinental, hoy estamos viendo en este encuentro cómo podemos y debemos unir continentes para encontrar caminos. Y tampoco hay que dejar de decirlo, también estamos haciendo un trabajo para unir a los poderosos, para poder generar un diálogo entre quienes tienen el poder económico, que es el verdadero poder de decisión en este mundo, con todos los demás que solo tenemos derechos, pero nada menos que derechos, que tenemos universalidad de derechos, porque por el solo hecho de vivir en esta tierra tenemos derechos, tanto como seres humanos, como otros seres vivos y como otros seres no vivos.
que también tenemos derecho a esa interacción, a que seamos respetados y a que esos ritmos de la naturaleza sean respetados en todas las otras acciones justamente del sistema, de este gran sistema planetario que es la Tierra. Por eso, bueno, tenemos un planteo de una red de redes, una red donde somos cada una, nos relacionamos por el bajo, por el subsuelo, como las micorrizas en la naturaleza, para legitimarnos entre nosotras mismas, para darnos fuerza cada una en su lugar, porque es lo que necesitamos. Muchas veces tenemos las ideas, tenemos las herramientas, pero nos combaten tanto que nos falta esa fuerza conjunta, ¿no? Esa sororidad entre todas para poderse ver, ay, bueno, y si yo no estoy tan segura de si el punto, la coma, acá está la red. La red nos sostiene, nos alimenta, nos fortalece, una red donde tratamos de repetir esas normas de no dominación, de respeto, de compromiso, sin perder de vista. Porque bueno, evidentemente escucharnos para ver cómo en conjunto podemos detener esa marcha suicida que la humanidad ha emprendido, esto que dijo un dirigente político argentino hace 50 años, ya más de casi justo 50 años, la marcha suicida, no dudo que estamos encaminados a ello, y también, como dijo Yolanda Ortiz, otra gran mujer de la Argentina, ¿cómo hacer esa revolución mental? Bueno, trabajamos para generar la reflexión a cada paso de cómo hacer esa revolución mental tan necesaria, pero que salga desde el corazón. Aquí también se habló desde el heart, dijo, creo que Bandana, y también lo dijo Camila, desde el corazón. Cambiemos nuestras cabezas desde el corazón. De manera tal de que, bueno, un poco de ahí, con esa experiencia actual con la cual me estoy sentando en esta mesa, y como digo, muy agradecida por la oportunidad. Nosotras tenemos una preocupación muy grande en este momento, que es el desafío que nos está imponiendo el cambio climático, que casualmente, sin ser nada casual, es una consecuencia del modelo económico de globalización, porque claro, a partir de la globalización que se impone en los 80 y los 90 en el mundo, empiezan los problemas ambientales que antes eran acotados a territorios más chicos, más pequeños, hoy son globales. Y entonces, claramente el cambio climático es el principal problema ambiental global y es el principal problema a resolver porque está en un punto existencial, está amenazando la biodiversidad y a la especie humana misma en su conjunto. El último informe del panel de científicos, que hay que mencionarlo a cada vez que podemos, justamente habla de una alteración peligrosa y generalizada de la naturaleza. Alteración general, peligrosa, generalizada de la naturaleza en todo el planeta, con signos en todo el planeta, y donde una vez más se repite la desigualdad, porque no es casualidad que regiones como América Latina o el sur global son las más afectadas por este problema nuevo que hoy tenemos que enfrentar, y el norte, que a su vez fue el que lo generó, el que generó ese impacto tan grande, creo que a sabiendas que se estaba generando, pero sin poder poner esos límites necesarios, el norte, que fue el que lo generó, no asume ese compromiso de resolverlo, y los que más estamos sufriendo somos los países del sur. Vemos claramente la cara del sufrimiento. Justamente vengo de recorrer y de conocer las tierras de Panamá y de Costa Rica. Lo vemos en nuestro país, en Argentina, en toda la problemática que estamos sufriendo de incendios, donde vimos a productores y productoras llorar porque estaban perdiendo sus producciones por los incendios, donde vemos, por supuesto, la flora, a nuestros animales, mal llamados nuestros compañeros de esta tierra, ¿no? Sufriendo, quemados, corriendo por los incendios, inundados, cosas que son realmente inaceptables. Acabamos de tener una luz donde hubo 3 fallecidos en una localidad turística en nuestro país como Bariloche. Todo problemas de impacto ambiental evitables, solamente por el principio preventivo, ¿no? Solamente poniendo un poquito de racionalidad. Hay que evitar los impactos que ya sabemos que se van a producir. Bueno, pues ni siquiera eso estamos pudiendo hacer como humanidad, como sociedad.
Entonces me pregunto, a veces cuando leyendo todos estos informes científicos, se habla de que el cambio climático inclusive va a impactar el producto económico, o sea, el Producto Bruto Interno Mundial, que va a disminuir hasta un 20%, y yo digo, obviamente sin descreer de estos estudios científicos, pero pienso, ¿será así verdaderamente que va a disminuir? ¿O estaremos viendo que viene un nuevo negocio que va a generar otra vez mayores recursos económicos para ese 1% o ese 0,5% de la población mundial, mientras todos los demás cada vez sufrimos más impactos, sufrimos más miseria, más pobreza, cada vez podemos acceder menos al agua, al aire limpio, bueno, a las cosas mínimas que realmente se necesitan para la vida. El suelo, si no hay suelo tampoco hay biodiversidad, no hay gente, no hay producción, no hay nada. El acceso al territorio está pasando a ser una cuestión privilegiada. O sea, realmente lo que nosotras vemos es que el desafío del cambio climático ha puesto en jaque tanto al sistema natural, que lo está llevando a este punto extremo de desaparición de la biodiversidad, como el sistema social. Y acá está la otra parte. Por eso nosotras decimos, no hay que dejar de mencionar que también la desigualdad económica se acrecentó de 30 a 130 veces en 10 años con el modelo de globalización a nivel mundial. No estoy hablando de ninguna zona en particular, sino a nivel promedio, son datos oficiales, no estoy haciendo ningún invento. Entonces el sistema económico que no protege la naturaleza, pero tampoco satisface las necesidades básicas de la especie humana, que se supone que es la que está conduciendo este proceso, entonces mucho menos. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué es lo que se tiene? ¿Qué hay en el corazón, ¿no?, de esas personas que racionalmente lleva a tomar ese tipo de decisiones tan alejadas de las necesidades? Bueno, preguntas que siempre nos hacemos. Quiero aprovechar también para recalcar que obviamente el problema del cambio climático, si bien es generalizado, tiene nombre y apellido, porque hay 10 países que son los principales emisores. Y entre esos 10 países no hay que dejar de mencionar que están Estados Unidos, que está China, que está India, que está Rusia, que está la Comunidad Europea, ¿no? Y que esa responsabilidad debe ser asumida, porque son quienes tienen que iniciar esa marcha suicida en la cual estamos, porque nos suicidamos todos. No creo que haya una nave que pueda salvar a nadie y pueda llevarlos a vivir a otro lado como para salvarse. Sinceramente no lo creo, aunque me encantan las ficciones en ese sentido, porque bueno, uno también sueña que eso a lo mejor alguien lo está pensando. Bueno, y también un poco pensando, como decía antes, por qué de alguna manera, qué es lo que a mí me ha movido en las luchas ambientales. Decía, muchas luchas ambientales en Argentina fueron protagonizadas por mujeres hoy anónimas. La primera que me estaba acordando era que justamente cuando formamos la red hicimos un pequeño papel sobre esto. La primera que nos recordamos era la de la lucha de Mabel Bastía, una mamá que vivía en Pilar, y que tuvo su chiquito enfermo de cáncer, de leucemia, y que ella identificó que era por los sistemas eléctricos y la utilización de PCBs. Inició toda una lucha en los 90 que finalmente concluyó con decisiones políticas en la Argentina, con la sanción de una ley de gestión de los PCB, luego con programas de aplicación para eliminar los PCB a nivel público y privado. Bueno, anónima, y generó una política que cambió el rumbo, al menos en un tema, ¿no? Porque los PCB eran una sustancia dentro de las 12 más contaminantes del planeta, que se sabía que estaban prohibidas en muchos países del mundo, y sin embargo aquí no se había intervenido hasta que no se dio esa lucha de esa mamá. Y así otras luchas, como por ejemplo, la causa por la contaminación Matanza-Riachuelo, de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, que es una cuenca muy grande, que afecta a muchos millones de personas en el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, la causa judicial, no en vano, se llama Beatriz Mendoza. Quiere decir, una mujer que puso su cuerpo también ahí, como otras lo pusimos desde otro lado, donde nos tocó actuar, pero bueno, hoy la causa produjo una política pública que en algunas
en algunas cuestiones está mejorando la calidad ambiental en la cuenca Matanza-Riachuelo, no en todo lo que debería, por supuesto que no en todo lo que debería, y esto también hay que decirlo, pero llevamos un camino que no hay que dejar de fortalecer para que siga mejorando. Las madres de Córdoba, del barrio Ituzaingó anexo, ustedes recordarán que lucharon muchos años sin saber qué les pasaba a sus chiquitos, hijos e hijas, hasta que pudieron descubrir que eran la fumigación en los campos alrededor de sus viviendas. Y allí empieza todo un camino por los pueblos fumigados. Bueno, también me tocó acompañar a las madres del barrio Ituzaingó anexo, desde mi trabajo en ese momento en la Defensoría del Pueblo de la Nación, para investigar, porque sinceramente ellos también se pensaba que eran otras las causas, hasta que se pudo ubicar que era el tema de agroquímicos, ¿no? Y ahí es donde se expandió y se unió con todo lo que estaba ocurriendo en otros puntos del país. Bueno, la Ley General del Ambiente no es casualidad que la impulsaba una legisladora mujer. Yo era parte de su equipo técnico, digamos, de su equipo jurídico, y yo digo que no es casualidad porque las mujeres vinculadas con esta defensa de la vida de manera irrestricta, bueno, tenemos una mayor sensibilidad a veces que las mujeres y otros géneros diversos, ¿no? Tenemos mayor sensibilidad que el género, la mayoría de los exponentes del género masculino. Bueno, Florencia, yo no quiero digamos, extender mucho más esta charla. Creo que como reflexiones me gustaba terminar diciendo que el mundo, que un poco hacer un llamado a todos los que estamos hoy pudiendo hablar, pudiendo llamar a la concientización, ya sea desde el cine, ya sea desde las redes, ya sea desde la educación, ya sea desde la ciencia, ya sea desde la panadería, ya sea desde donde sea, pero que todos pensemos, todos y todas pensemos, ¿qué mundo quiero? ¿Cuál es la solución que vamos a encontrar? ¿Podemos pensar otra vez que las soluciones van a venir de la tecnología, como ya nos dijeron muchas veces, y que otra vez la tecnología genera nuevos problemas que nadie conoce hasta que se producen, porque justamente la dinámica económica y científica tecnológica es esa. Primero ponemos en el mercado, el Dios mercado, después evaluamos los riesgos y las consecuencias, y cuando ya los evaluamos pasaron 20 años, porque la ciencia necesita 20 años para hacer los estudios epidemiológicos. Entonces no, evidentemente no es por ahí, porque en 20 años vamos a estar todos con 1 metro más de agua en los territorios. Va a haber, en pocos años se calcula que puede ser en 30, como puede ser en 60 años, la mitad de la población mundial no va a encontrar su tierra para vivir. Vamos a tener migraciones que van a abarcar 3.500, 4.000 millones de habitantes. ¿Alguien piensa que eso es soportable? Pues no, no es soportable. Los cambios, los sufrimientos que eso implica, que hoy ya estamos viendo, son inconmensurables. Y además no va a haber Estado que lo pueda organizar, no va a haber Naciones Unidas que pueda organizar una migración y un impacto de ese tipo. O sea que es urgente que quienes hoy tienen planes de descarbonización para el 2070 bajen sus previsiones para poder cumplir con la meta del Acuerdo de París como mínimo. Mantener viva la meta del Acuerdo de París a 1,5 grados, estamos hoy a 1,1 pasándonos, ya es todo un desafío con los sufrimientos que hoy estamos sufriendo, porque, a ver, ni el calor ni el frío, no hay manera de responder cuando esto es una afección generalizada. No va a alcanzar ningún fondo de emergencias, claro, sí, distinto es el mundo desarrollado hubiera venido poniendo en el fondo los 100.000 millones de dólares anuales. Tal vez podríamos haber tenido una adaptación año a año para que por esto se hicieran las obras adecuadas, se hiciera la educación necesaria para provocar relocalización, no sé, las medidas que haya que tomar para esto. Hay que prever la cuestión alimentaria, de la cual ya hablamos, por eso no quiero abundar. Entonces, evidentemente, el mundo que conociste no existe más, estamos en un nuevo mundo que tiene una dinámica impresionante, que se caracteriza por la rapidización de los tiempos, por la velocidad de cambio. Ya lo dijeron filósofos como Bauman, lo ha dicho el Papa en sus encíclicas, particularmente en la Casa Común, la Laudato Si.
esa economía basada en que el capital natural era gratis y por lo tanto disponible libremente tampoco existe más. Hoy es carísimo, hoy falta el agua en nuestras tierras, aún en las tierras, en los lugares donde siempre tuvimos y tenemos exceso supuestamente, bueno, también estamos teniendo dificultades para potabilizar el agua potable en Argentina, las zonas desérticas de nuestros países, que están en las zonas cordilleranas, que van perdiendo la disponibilidad, es decir, que la problemática nos llega por todos lados. Entonces, las mujeres y los géneros diversos no nos queremos callar, queremos hablar, queremos tener nuestro espacio, queremos tener nuestra voz, y por eso estamos muy agradecidas de poder haber estado con ustedes, que el Festival Internacional de Cine Ambiental año a año vaya planteando estas problemáticas. Por supuesto, estuve en el 2016 cuando Vandana Shiva habló, la escuché, la disfruté, estuvo en el Congreso con el querido y hoy fallecido Pino Solanas, que llevó una lucha muy importante en estos últimos años de vida en el Senado, justamente, donde yo tenía también el privilegio de poder estar, así que soy testigo de esas acciones. Valen courage, como dijo Vandana, de mucha valentía, porque realmente se habla, muchas veces se habla en soledad o se habla en territorios de disputa, pero hay que hacerlo, es donde tenemos que estar. Por lo menos nuestra red de mujeres se propone ese pequeño aporte, dar la lucha en la interfase. A veces hablamos bajito, no podemos hablar fuerte o tan fuerte como Vandana, que puede hacerlo con otra, bueno, dirigiéndose de otras maneras. Nosotras buscamos las sutilezas, buscamos los hilos, los pequeños corredores donde podemos entrar desde adentro de cada uno de nuestros lugares de trabajo para poder transformarlos y ponerlos del lado de esta causa, que sin duda este cambio que necesitamos es humanista. La solución no va a venir por la tecnología, sino que va a venir por el cambio individual y colectivo. Por eso creemos más en el colectivo. Y esto es lo que les quería comentar, porque yo decía, ¿qué hice yo por esto? ¿No? Yo decía, yo me hago cargo de una parte, tengo la culpa de algo en el derecho ambiental argentino, que es haberle dado el sentido colectivo. Porque cuando yo empecé a estudiar estos temas, había por supuesto, algunos abogados que ya trabajaban el tema, pero desde una visión individualista y pensando en cómo darle un sentido económico, indemnizatorio al derecho ambiental. Y ya había inclusive casos de jurisprudencia en este sentido. Y a mí me asustó esa opción, no me pareció la adecuada. Y por eso cuando tuve la oportunidad de escribir, por ejemplo, el concepto de daño ambiental, lo identifiqué únicamente con el daño ambiental colectivo. Daño ambiental es lo que nos hace mal a todos, a naturaleza y a sociedad, a todas las partes de este sistema. Y ese daño colectivo, que finalmente se impuso, fue aceptado en la legislación y hoy está aceptado en la doctrina y la jurisprudencia sí lo aplica, esa visión de lo colectivo es la que pone por encima el interés general del interés particular. Y fíjate que me parece que el camino ha sido muy lindo, porque eso ha hecho, primero, que hoy esa visión se expandió a todo el derecho civil y comercial en la Argentina y ha tenido una importancia muy fuerte porque ha permeado al derecho latinoamericano, ¿no? Esa visión de lo colectivo por encima de lo individual. Por eso muchos fallos de jurisprudencia, muchos jueces cuando tienen que fallar, no tienen más remedio que poner por encima el interés general que el individual, porque así está establecido por las leyes. Entonces hemos expandido esa visión a otras fronteras continentales, ¿no? Así que bueno, me parece que eso por ahí resume un poco el corazón de qué es lo que a mí me movió a llevar este tema. Bueno, espero que les haya gustado y estoy dispuesta a hacer alguna pregunta, aunque sé que el tiempo seguramente del panel se ha expandido un montón, pero bueno, feliz, gracias. Gracias a vos, Cristina, gracias. Sí, estamos ya cerrando esta charla hermosa de hoy, Mujeres y Biodiversidad. Tuvimos la oportunidad de compartir esta mesa virtual con mujeres increíbles, así que agradecerles claramente aquí a Florina, a Cristina, a Vandana y Camila que estuvieron en la primera parte, y recordarnos que claramente es esto, es lograr tejer estas redes de resistencia, donde
no solamente compartimos las dificultades, sino por sobre todo nos empoderamos y nos podemos también reflejar en las historias de otros a pesar de las distancias y encontrar caminos comunes. Así que recuerdo que el Finca sigue hasta el 12 de junio, tienen la oportunidad de ver muchas películas, tenemos una sección llamada Ecofeminismo, justamente relacionada con esto, con estas pequeñas historias a las que queremos dar siempre más visibilidad. Así que ya para ir cerrando, quizás Florina quiere decir unas palabras más ya de saludo y nos despedimos para hasta el próximo Finca que va a ser dentro de 2 años. Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad y poder escuchar a estas mujeres excelentes que pienso que de alguna manera estamos formando una cadena y no se puede romper la cadena. Así que tenemos que seguir luchando, participando y fortaleciendo a las demás que están en las comunidades, en las organizaciones que muchas veces no tienen oportunidad de expresarse, pero sin embargo están haciendo todo el trabajo que hoy día nos mueve también a hacerlo de esta manera. Así que muchísimas gracias, muchos éxitos y estamos en comunicación. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes y seguimos firmes en la lucha socioambiental que incluya las historias diversas y nos empoderemos entre todos para alcanzar nuestra soberanía alimentaria, nuestro vínculo con el territorio en armonía, la protección de nuestra biodiversidad, que como todas ustedes dijeron, somos biodiversidad, y por eso nuestro lema de este año es conciencia biodiversa, porque solamente con esa comprensión y conciencia podemos llegar a cambiar, empezando por nosotros hacia todo lo que representa la colectividad. Así que muchas gracias y hasta la próxima.